Hola, buenas tardes desde la Ciudad de México, sede de Ciudad Universitaria. Soy Brenda Martínez Villa, académica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, y es un gusto tenerles el día de hoy en esta sesión para celebrar la Semana de los Océanos. En su segundo día, este evento virtual reúne académicas y académicos para conversar sobre temas relevantes que se desarrollan en los mares que rodean a nuestro país. Esta jornada se relaciona con la semana de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos 2025 y con la celebración de la Conferencia Mundial de los Océanos que se está llevando a cabo en Niza, Francia. Si se perdieron las charlas del día de ayer, no se preocupen, pueden verlas en el canal de YouTube del Instituto. Asimismo, pueden visitar nuestras distintas redes sociales para conocer el programa de hoy y de mañana. Y también pueden ver otros materiales de eventos pasados y los próximos a celebrarse, como el de Horizontes Azules, Ciencia encaminada hacia la agenda alimentaria, que también se transmitirá por videoconferencia en próximas semanas. Pues muy bien, vamos a comenzar con las ponencias del día de hoy. Nada más que les tengo que dar algunas instrucciones. Vamos a tener 3 conferencias con una duración de 25 minutos cada una, seguidas de un periodo de 5 minutos para preguntas y respuestas que les agradeceremos las hagan a través del chat para que podamos compartirlas con los ponentes. Esta sesión está siendo grabada y, bueno, todo ello respetando el aviso de privacidad que están viendo en este momento y que pueden consultar en nuestra página web. Posteriormente podrán ver la grabación en el canal de YouTube, como todas las otras grabaciones de los otros eventos, como lo habíamos mencionado. Este día, las ponencias están relacionadas con el Golfo de México. Nuestra primera invitada es la candidata doctora Bárbara Janet Pérez Alvarado, que hablará en relación a la investigación que también realiza el doctor Armstrong Arrin Sam John Selvamoni, investigador de la Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros y responsable del Laboratorio de Geoquímica de Sedimentos. Y bueno, ella nos hablará del tema de procedencia de sedimentos costeros del Golfo de México. Y gracias por su presencia, doctora. Y nos puede apoyar compartiendo su página, por favor, su presentación. Listo, ahí la pueden ver. Listo. Súper. Pues bueno, muchas gracias por el espacio. Y bueno, como lo comentaba eh, la doctora Brenda, yo les voy a hablar sobre la procedencia de sedimentos del Golfo de México, todos los procesos que realizamos para poder inferir sobre ellos, ¿no? Como en primera instancia, bueno, ¿qué son los sedimentos costeros? Pues estos son fragmentos de roca, de minerales, de restos orgánicos o de otras partículas que con el paso del tiempo han sido desgastados por procesos naturales como es el viento, la lluvia, la afluencia de los ríos, el oleaje, y estos terminan, bueno, terminan siendo acumulados en las playas, en estuarios y deltas. Y bueno, ¿por qué estudiar estos sedimentos? O sea, ¿por qué estudiar la procedencia, sus composiciones, etcétera, etcétera? Pues nos ayuda a conocer el origen que estos tienen, que nos ayuda a determinar la roca fuente de cuál es su origen. También nos ayuda a detectar la contaminación, ya que estos sedimentos pueden llegar a atrapar sustancias tóxicas como metales pesados u otros contaminantes. Y nos ayuda a comprender los procesos ambientales como la erosión, actividades volcánicas o los efectos del cambio climático que puedan estar relacionados en las áreas de estudio. Para esto, ¿cómo analizamos la procedencia? Bueno, para conocer el origen utilizamos diferentes herramientas como son el análisis de granulometría, los análisis de las microtexturas de los granos, ya sea de cuarzo o de zircón, la mineralogía, análisis de la geoquímica, de los elementos mayores, traza y tierras raras,
así como la edad de los circones detríticos por medio de datación uranio-plomo y evaluamos la contaminación con algunos índices de contaminación que posteriormente explicaré. Eh, Como parte de los análisis, la granulometría, estos nos permiten obtener los parámetros texturales de los sedimentos, como es el tamaño de grano, que puede ir desde arenas muy finas hasta arenas gruesas o muy gruesas, que bueno, incluso la clasificación, la simetría y la curtosis, y estas características nos permiten inferir sobre el transporte que han tenido estos sedimentos y el ambiente de depósito. Por ejemplo, arenas de tamaño fino son características de un ambiente de baja energía, el cual permite que estas partículas, bueno, ahora sí, eso que nos indicaría un ambiente de alta energía, el cual no ha tenido mucho transporte, puede tener una proximidad de la roca fuente a la zona de estudio y tienden a depositarse materiales más densos. Aunado a esto, realizamos el análisis por medio de microscopía electrónica de barrido de las características texturales de los granos, como es su forma y algunas de las microtexturas que pudieran tener presentes en dentro de ellos, que nos ayuda a inferir el transporte y depósito de los sedimentos costeros. Por ejemplo, un grano mayormente redondeado nos indicaría un transporte largo que ha pasado por más procesos de erosión a un grano anguloso, el cual nos indicaría un corto transporte y una roca fuente más próxima. Dentro de estas microtexturas, bueno, también existe una clasificación de ellas, las cuales nos puede dar información sobre el ambiente de depósito en el que estuvieron el proceso de que llegaron hacia la costa, ¿no? El cual puede ser eólico, que puede tener microtexturas de choque entre granos, pueden tener este, microtexturas por precipitación o por disolución, lo que nos indicaría un ambiente acuoso o incluso las microtexturas que estén mixtas, ¿no? Dentro de mecánicas y de origen químico. También para conocer la procedencia, también realizamos análisis de mineralogía para conocer la composición mineralógica de los sedimentos y cuantificar estos minerales presentes dentro de ellos por medio de difracción de rayos X y análisis de geoquímica. Un segundito. Análisis geoquímicos para conocer las concentraciones de los elementos mayores se realiza por medio, bueno, nosotros lo realizamos por medio de fluorescencia de rayos X y las concentraciones de elementos traza y tierras raras por medio de espectrometría de masas con fuente de plasma acoplado inducido. Dentro de de geoquímica, ¿qué resultados se obtienen? Bueno, como lo acabo de comentar, ¿no? Se obtienen las concentraciones de elementos mayores, traza y tierras raras y la composición mineralógica, las cuales vamos a obtener las proporciones elementales de los elementos mayores en porcentaje, de porcentaje en peso, y que estas nos ayudan a entender la procedencia, el ambiente de formación, el grado de meteorización y detectar las posibles contaminantes. También dentro de los elementos mayores también podemos determinar los minerales formadores de la roca y las concentraciones de elementos traza nos estarían dando en partes por millón, nos ayudarían a determinar si la fuente es ígnea o metamórfica en caso de la procedencia de estos, así como las concentraciones de las tierras raras que son utilizados para las reconstrucciones en las partes más finas para conocer la procedencia. Y bueno, como comentaba previamente, la mineralogía es para conocer los minerales presentes dentro del sedimento. Sobre la edad de los circones detríticos, bueno, también se hacen esta datación para conocer un poco más sobre la edad de estos sedimentos, ya que los circones detríticos pues tienen características sobre resistencia al intemperismo físico, cristalizan a unas temperaturas muy altas, que son mayores a 600 grados centígrados, y durante su cristalización incorpora uranio, que con el tiempo desintegra a plomo, y de manera constante y cuantificable, lo cual nos ayuda, bueno,
lo cual comienza un reloj geológico dentro de ellos y nosotros podemos hacer esta datación para conocer la evolución tectónica, los mecanismos de transporte que han tenido estos circones que están presentes dentro de nuestros sedimentos. ¿Cómo identificamos estos circones? Bueno, pues tomamos una parte de la porción fina del sedimento y observamos las características, que son estos minerales son de un tamaño muy pequeño, que va de 30 micras a 500. Son hexagonales, aquí se muestran algunas de las morfologías, que como igual que los granos de cuarzo, no, pueden ser completamente formados o ya presentar algún rasgo de mayor transporte. Y los colores van de transparente a ligeramente rosados o amarillentos. Estos son alto relieve y pues son muy densos. Ahora, para la geocronología de los circones, este método se basa en la medición de la proporción de los isótopos de plomo y uranio contenido dentro de los circones, la relación de las concentraciones del decaimiento de uranio 238 y plomo 206 y la relación de uranio 235 y plomo 207, donde si el circón no experimenta pérdidas de plomo, las proporciones determinadas para ambos sistemas isotópicos deben coincidir, reflejando así única edad, la cual se puede graficar en una curva de concordia y se considerará que las edades son concordantes y la curva que conecta estos puntos se denomina concordia, donde estas edades, ahora sí que el nombre lo menciona, serán concordantes sobre las edades obtenidas de estos circones. Posteriormente, una vez que tenemos las edades concordantes de estos circones, nosotros asociamos las edades obtenidas dentro del calendario geológico para pues, poder hacer una comparación con los terrenos estratigráficos previamente estudiados que bueno, ya tienen establecida la edad y podemos hacer una comparación. Este es un ejemplo de la tesis de un compañero donde analizó diferentes circones de playa y los puede hacer comparación con las edades de los complejos masivos de Chiapas o del complejo Chaucaos, etcétera. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos todos los resultados de los análisis previamente mencionados, como la granulometría, el contenido de elementos mayores, traza tierras raras, nosotros podemos, e incluso de circones, nosotros podemos utilizar diferentes diagramas para discriminar entre la procedencia de estas rocas. Por ejemplo, utilizamos el contenido de elementos mayores para discriminar entre diferentes, ¿no? Procedencias de rocas ígneas félsicas, intermedias, ígneas máficas o procedencia sedimentaria cuarzosa. También el comportamiento de los patrones de las tierras raras de nuestros sedimentos, que son normalizados versus condrita. Nosotros podemos hacer una comparación con los patrones de rocas previamente analizadas que estén adyacentes a la zona de estudio y ver su comportamiento. En este ejemplo, podemos observar que este patrón se asemeja mucho al patrón de una dacita. También con las concentraciones de la geoquímica, que son elementos mayores tras de tierras raras, podemos tener las razones elementales de diferentes índices para obtener su interpretación y con la ayuda de diferentes diagramas, por ejemplo, el diagrama ternario de níquel, torio, vanadio, que también nos ayuda a inferir sobre una procedencia máfica, félsica o ultramáfica. Los diagramas utilizando tierras raras y traza como el lantan- lantano, perdón, lantano torio versus hafnio para discriminar la roca fuente, ya sea de una fuente félsica, intermedia y máfica. También los diagramas para inferir la intensidad de intemperismo que han tenido estos sedimentos, utilizando porciones de algunos elementos mayores con grados de meteorización química para saber cuál es el grado de meteorización que han tenido estos sedimentos y algunos diagramas bivariantes de los contenidos de elementos mayores, también para inferir sobre su procedencia máfica, intermedia y félsica. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos que utilizamos para hacer estas inferencias sobre la procedencia de los sedimentos. Una vez que tenemos todos los resultados, como se mostraba en los ejemplos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de playas ya previamente estudiadas,
por ejemplo, Playa Tecolutla, que son arenas finas y medias, que tiene un contenido de sílice intermedio y nos indica una procedencia intermedia. Nosotros podemos volver a ya observarlo como a gran escala, observar la ubicación de nuestra playa, por ejemplo, Playa Tecolutla, nos está indicando que es una procedencia intermedia, que en este caso podría ser de una andesita, una dacita, y nosotros ya con los datos obtenidos podemos hacer la inferencia de las rocas más cercanas de esa composición, que con ayuda de los ríos, que son los que transportan estos sedimentos hacia las costas, y las corrientes que tenemos dentro del Golfo de México, los cuales hacen inferir sobre la procedencia de estos sedimentos en comparación con otros campos donde tenemos diferentes tipos de roca, pues nuestra composición del sedimento será diferente y tendrá características similares al de las rocas en comparación. Y ya por último, también evaluamos la contaminación de los sedimentos por elementos potencialmente tóxicos, utilizando el factor de enriquecimiento, que este es un índice geoquímico que nos ayuda a evaluar el grado de contaminación de los sedimentos por metales y más que nada nos ayuda a evaluar la influencia antropogénica que tienen estos contaminantes dentro de nuestros sedimentos. Su- Sus valores van a ir clasificados desde no enriquecido hasta un enriquecimiento extremadamente grave. Y en comparación a este tenemos también el índice de geoacumulación, que este nos ayuda a evaluar el grado de contaminación de los mismos sedimentos, pero en este caso considerando las posibles variabilidad litológica. Igual tenemos las clasificaciones que van desde prácticamente no contaminado a altamente o extremadamente contaminado. Y bueno, por último les dejo algunos de los estudios de procedencia de sedimentos del Golfo de México que ha realizado mi asesor, que es el doctor Armstrong Altring, acerca de la procedencia, la petrografía, geoquímica, mineralogía e incluso ambiente tectónico de algunas playas del pertenecientes al Golfo de México, así como los estudios de procedencia de sedimentos con geocronología uranio-plomo para conocer la edad de estos sedimentos, bueno, de los circones que están contenidos dentro de los sedimentos en algunas de las playas igual del Golfo de México. Y eso es todo. Aquí las referencias. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Me parece que sí. Déjeme ver un minuto. ¿Alguno de los participantes que quiera hacer alguna pregunta? Todavía tenemos tiempo. Doctora, ¿algo que nos quiera agregar a su ponencia? Pues, no, que bueno, es muy simple, bueno, a pesar de que todos los análisis que realizamos son muy extensos, lo quise hacer muy breve y pues cualquier cosita, bueno, en este apartado les dejo el correo, bueno, aquí el laboratorio de sedimentología, el correo del doctor, que es el responsable del laboratorio, el cual pues cualquier duda sobre la procedencia y más aspectos muy específicos, ya nos pueden contactar. Doctora, deme un segundito, creo que no está habilitado el chat, ¿verdad? Nacho, ¿nos puedes Mm, ayudar con eso? no lo sé, Que parece que ese es el problema. no, sí, me comentan que está desactivado el chat. ¿Está deshabilitado? Ok. Ya, listo, ya quedó. Ahora sí, una disculpa, si pueden escribir de nuevo. Sí, es que no nos habíamos fijado en eso, pero ya está listo para que puedan escribir.
Muy bien, ya nos llegó una pregunta. ¿Con el índice de contaminación es suficiente para inferir que existe contaminación antropogénica? Pues es un índice que utilizamos, sí, para evaluar el grado de esta contaminación y depende de qué giro, bueno, qué enfoque le estés dando al grado de contaminación. Una, podemos, si nosotros sabemos que sí la contaminación, no sé, por ejemplo, en las playas, ¿no? De que sabemos que está ahí el drenaje y todo, pues sí podemos utilizar el factor de enriquecimiento para inferir sobre el grado de contaminación, en este caso de origen antropogénico. Pero si nosotros no sabemos de dónde está proviniendo esa contaminación, ese exceso de ese metal, pues podemos realizar el índice de geoacumulación junto con el factor de enriquecimiento para obtener si es una variabilidad litológica o, o por variantes antropogénicas. Muchas gracias, doctora Bárbara, y también a Ina Acevedo, que fue quien nos hizo la pregunta. Tenemos otra también en el chat de Francisco Ponce y dice, ¿el índice de geoacumulación sería el nivel base? El nivel base, mm, em, el nivel base de, ¿cómo que el nivel base? O sea, el índice de acumulación sería para evaluar las posibles variabilidades litológicas. Ah, ya, creo que ya entendí el nivel base. Sí, o sea, nosotros podríamos comprender con el índice de acumulación y evaluar el grado de que el metal que se está, en este caso el metal tóxico, como en el enfoque que quieran ver, eh, cuál sería como su aspecto de procedencia. Entonces, si nosotros tenemos ese nivel base de la variabilidad litológica de este metal, pues bueno, podemos evaluarlo si está contaminado y en el caso de que no lo esté, pues ya nos iríamos con el factor de enriquecimiento para ver si este aporte no es de nivel base, sino de un aporte más antropogénico. No sé si me di a explicar. Perfecto, muchas gracias. Y la otra pregunta que nos hace Daniela Fernández es, ¿qué significa que los circones sean concordantes? Aquí está. Dentro de la datación de circones, bueno, nosotros obtenemos las edades por los decaimientos de uranio y plomo. Entonces, que las edades de los circones sean concordantes, em, ¿cómo lo explico? Es que tienen una misma edad de estos, donde la curva, bueno, dan la misma edad, estas pérdidas de uranio 206, perdón, uranio 238 y 206, será concordante si no han experimentado tanta pérdida del plomo y serán concordantes que se pueden graficar dentro de la concordia, que nos indicaría una misma edad de esos zircón. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿cuál fue el mayor hallazgo inesperado durante el estudio de origen de estos sedimentos? Y la hace Joshua. Joshua, pues el mayor hallazgo inesperado. Mm, Dentro de los estudios que se han realizado, bueno, que incluso el doctor Armstrong o que yo estoy realizando como parte de mi proyecto de doctorado, pues es ver las variabilidades en las concentraciones que, bueno, nosotros normalmente vemos la arena de playa y decimos, ah, pues está bonita y así, pero en algunos casos, algunas tienen concentraciones de metales pesados, eh, que no esperamos ver, ¿no? O sea, que estén enriquecidas en un hierro, en un titanio, y al final, pues conocer como la procedencia, ¿no? De que puedan tener una procedencia máfica y que por diferentes procesos han estado cambiando y terminando en la playa
Igual, algunos de los hallazgos es la contaminación, aunado es todas las contaminaciones, ya sea por metales pesados, actualmente el tema igual de los microplásticos que está dentro de tanto los océanos como las costas, incluso ríos. También estas contaminaciones sí es muy impactante ver cómo ya estamos completamente contaminados de muchas cosas por acción antropogénica. Y pues bueno, más que nada igual las edades de los circones que pues, pueden llegar a millones de años y pues nosotros tal vez en una visita a una playa no lo vemos, ¿no? Solo vemos la arena, está bonita, pero no vemos como todas las características que hay detrás de esas composiciones de los sedimentos. En general es todo muy padre el análisis de estos sedimentos. Pues muchas gracias, doctora Bárbara Pérez. Si tienen alguna otra duda en particular, pueden escribirle a la doctora o al doctor Armstrong. Ya nos pasó sus datos de contacto. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Vamos a ver, ya tenemos al doctor ahí, ¿es cierto? Bueno. Nuestro segundo invitado es el doctor Gilberto Cardoso Moedano de la estación El Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, él es el encargado del laboratorio de modelado ecológico y nos presenta el tema agua dulce y salada, un equilibrio vital en el Golfo de México. Doctor, agradecemos su presencia y por favor nos puede compartir su pantalla. Claro que sí. Dame un momento. ¿Se me escucha bien? Lo escuchamos, sí. Mm, Compartir pantalla. Share screen. ¿Se ve mi pantalla? Se ve, podemos verla. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a platicar un poco de la interacción que hay entre... Vamos a comenzar hablando de la interacción que hay entre el agua dulce y el agua salada, ¿no? En los sistemas costeros, el río y el mar mantienen una relación vital. El agua transporta nutrientes y en general materiales esenciales que mantienen la alta diversidad que está en las costas. Por otra parte, también, por ejemplo, los mares también, al entrar en la tierra, alimentan con sales a los sedimentos, los cuales mantienen ecosistemas muy especiales. Por ejemplo, los manglares se encuentran en zonas donde hay un aporte de agua dulce y salada. Sin embargo, este equilibrio es extremadamente frágil. Si hay un exceso de nutrientes, si hay un exceso de material del agua que entra al mar, se puede romper este equilibrio, crear una bajada de oxígeno, por ejemplo, que afectaría a los ecosistemas, o si entra demasiada agua al suelo, se podría hipersalinizar, creando también una bajada también en los manglares o, por ejemplo, incluso en nuestros cultivos. ¿Ok? El día de hoy les voy a hablar acerca de la investigación que hicimos en el sistema Grijalbo-Sumacinta. El sistema Grijalbo-Sumacinta es el más grande del sur del Golfo de México, ya que abarca de una buena parte abarca desde México y Guatemala. Al ser tan extenso y tiene muchos brazos, cuenta con extensas zonas de cultivo, la cual contiene diferentes actividades agrícolas, ganadería, también hay muchas ciudades. Todo esto aporta una gran cantidad de materia orgánica y nutrientes en general. ¿Qué sucede cuando esta materia orgánica llega a las costas? Si tiene un nivel muy alto, la materia orgánica se empieza a oxidar, se descompone y lo que hace es que consume el oxígeno. Si se llega a un grado de concentración de 2 miligramos por litro, a esto se le llama un umbral de la hipoxia. A partir de este momento, el oxígeno ya es tan bajo que empieza a crear zonas donde la vida empieza a sufrir. De hecho, si es durante mucho tiempo a estos lugares, o sea, si esta condición de bajo oxígeno es muy alta y durante mucho tiempo, a estos lugares se le llama como zonas muertas, dead zone, porque prácticamente los ecosistemas quedan diezmados. Una pregunta que nos surgió ya desde hace algunos años es, bueno,
existe la hipoxia del sistema Grijalbo-Sumacinta. Es así como en el 2017, ¿no? Nos subimos a una, a nuestras poderosas lanchas, nuestros poderosos buques oceanográficos. Estoy siendo irónico. Entonces nos fuimos ahí, nos subimos en las lanchas y empezamos a buscar si encontrábamos esta condición baja de oxígeno. ¿Con qué nos encontramos? Pues esto siempre lo cuento, ¿no? Se lo cuento sobre todo a los alumnos. Fuimos a buscar la hipótesis del Usumacinta y se nos perdió el río, ¿no? En la parte de arriba ustedes verán, estas son unas líneas de contorno de salinidad, ¿no? La salinidad del agua está en 35 PCUs y el río está en cero, más o menos, ¿no? Pues vean el pequeño punto que hay aquí, o sea, casi un pequeño puntito de agua, o sea, prácticamente no tenemos nada de agua salada, y este es el silicio reactivo soluble. El silicio, para entenderlo rápidamente, es la roca, ¿no? Entonces, siempre que se mide silicio, es un aporte que viene de los ríos, es un aporte de terrígeno, ¿no? Entonces vean, pues prácticamente se nos escapó el río, se nos desapareció. ¿Qué pudo haber pasado? Si miramos la elevación que hay en la zona y los que hayan estado por aquí y vivan por aquí, lo entenderán bastante bien. Es una zona muy baja. Esto es un modelo de elevación, está ajustado a cero, pero si alcanzan a ver, incluso se ve como agua, ¿no? La gente que vive por aquí todo esto prácticamente es un sistema de pantanos. Como les digo, no solamente está casi al nivel del mar, sino hay muchas zonas que están inundadas. Varias de esas incluso se inundan con agua salada. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que entender que en los estuarios tenemos dos fuerzas, ¿no? Por una parte tenemos la fuerza del río que empuja el agua de mar y por otra parte el agua que quiere entrar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, no? Y se los pongo aquí como en un esquema con la pelotita. En la época de secas, la cuenca tiene muy poca pendiente, prácticamente a nivel del mar. Junto con el relativo bajo aporte que hay y la alta evaporación que tenemos en esta zona durante la temporada de secas, el mar le gana al aporte del sistema. Entonces, de hecho, entra tanto que se ha estudiado que incluso puede llegar hasta 47 kilómetros tierra adentro. No sé si la gente que sabe de ríos, o sea, que de la boca del mar encuentres una señal de agua salada hasta 46 kilómetros. Y esto fue registrado, o sea, esto está medido por un trabajo de Alciara Huerta en el 2019. O sea, realmente no sabemos hasta dónde llega. Esto, por ejemplo, puede ser una amenaza a los cultivos que hay en la zona porque puede aumentar la salinidad y pudiera, eh, unos suelos que son hipersalinos, es muy difícil o a veces imposible cultivar. ¿Qué es lo que sucede en lluvias? Pues tenemos el efecto contrario. En lluvias, ahora sí, también, si la gente es por aquí de la región, pues cuando empiezan las lluvias es que te agarran a cubetazos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues igual como en la pelota, entonces aquí el agua dulce empuja, ¿no? Le gana la fuerza al mar y vean la diferencia, ¿no? Este es otra vez el silicio y como verán ustedes aquí se detecta, esta es la zona del Usumacinta, de hecho este es el San Pedro San Pablo, que es un brazo también del sistema, pero más pequeño, pero vean, prácticamente pues está en todas partes. Y ahora sí, aquí vemos la pluma del río, estamos viendo lo que esperaríamos de una pluma de río bien formada, de bajas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos del sistema Grijalbo-Sumacinta? Que tenemos dos extremos, ¿no? Un extremo en secas, donde domina el agua salada en la cuenca baja. Tenemos baja modificación de los nutrientes en la zona receptora, o sea, en la zona de la costa, en el agua marina. Y aquí, por ejemplo, habría que echar un riesgo a la agricultura por la posible introducción salina. En cambio, en lluvias existe una gran descarga de agua y nutrientes, pero en esta temporada no encontramos una hipoxia significativa, posiblemente porque esta zona es muy poco profunda y hay una relativamente fuerte corriente lateral en la zona. Les voy a contar el capítulo 2 de esta historia. En el 2020 tuvimos así la tormenta perfecta, ¿no? Se acordarán que en el 2020 estábamos metidos por ahí en la pandemia.
pues resulta que en este año tuvimos la temporada de huracanes más severa registrada en el Atlántico Norte. O sea, si ustedes buscan este año, no solamente se inundó México, se inundó Estados Unidos, parte del Caribe, fue una desgracia. Esta crisis hidrometeorológica o sea, produjo altos impactos en el sureste. De hecho, la empresa Peñitas, que es parte también del sistema Grijalva, superó 3.5 metros su nivel máximo. No, en realidad, ya lo estaba viendo, no es el nivel máximo, sino es el nivel de seguridad. Esto, por seguridad, se tuvo que hacer una descarga de emergencia del sistema, perdón, de la presa, la cual llegó a 2.000 metros cúbicos por segundo. O sea, imagínense la cantidad de agua que, o sea, no, todo lo contrario. Es que yo no me puedo imaginar 2.000 metros cúbicos por segundo. De hecho, estas desfogues de emergencia crearon inundaciones devastadoras en Tabasco y bueno, todo esto, ¿no? Para acabarla de amolar, sucedió durante la pandemia del COVID. Bueno, pues ahí nosotros en medio de las tormentas y una pandemia, pues nos lanzamos otra vez contratamos otro buque oceanográfico de alta tecnología y nos lanzamos en busca de qué es lo que estaba pasando en la zona, ¿no? Aquí está, bueno, el equipo, aquí esta imagen, me gusta ponerla si es que la gente lo conoce aquí. Vean a la distancia tan cerca que estábamos de las plataformas. ¿Qué encontramos? Espero que se pueda ver. Espero que puedan verlo. Este es un video que estamos tomando. No sé si se alcanza a ver que se ven como islas. ¿Ven estas como islas? Pues estas no eran islas. Estas islas eh, era lirio. O sea, primero vean el color, ¿no? El color era súper intenso, era una gran cantidad de materia que se estaba transportando. Y pues todo este lirio que venía de la cuenca alta, supongo que de los lagos, de los brazos de los ríos, pero era una cantidad enorme. Desafortunadamente el video no se alcanza a ver como mucha claridad, pero era todo el río y bueno, y bajando con una velocidad impresionante. ¿Ok? ¿Qué sucedió aquí? De hecho, estos datos pues todavía estamos en proceso para poder publicarlos, pero aquí sí encontramos un sistema de hipoxia, ¿no? En la temporada de lluvias, en la estación, en la zona del fondo, en el bottom, encontramos que ahora sí se produce una concentración de 2 miligramos por litro, ¿ok? Es esta zona. Y de hecho, si aquí es la salida, es un poquito más desviada, como les decía, aquí hay una corriente muy fuerte, que normalmente la corriente del Golfo en esta zona va hacia el oeste, ¿ok? Entonces, vean, esta es una zona relativamente grande. Entonces, vamos a analizar los datos, ¿no? Aquí está el de referencia, que ahora lo estaría tomando así, o sea, lo que hicimos en el 2007, y la inundación extrema que tuvimos en el 2020, ¿no? Entonces lo estamos analizando. Esta es una gráfica de violín se le llama. Entonces, el punto que se ve aquí es la media y la forma de la nube es la dispersión de puntos. Entonces, si vemos lo que sucede en el 2027, tanto en lluvias como en secas, pues todos los valores están por arriba de 2, ¿no? No existe un valor, hay un valor, vamos a decir, algunos valores estarían por aquí cercanos a 3, pero como verán, la gran mayoría pues estarían como alrededor de 5, ¿no? Hay algunos valores de 8 y aunque la época de lluvias tendría ciertos valores que son más bajos que la temporada de secas, no es tan baja esta cantidad, ¿no? Ahora vean lo que sucedió en el 2020 con esta gran cantidad de materia orgánica. Vean la dispersión. Entonces, los valores máximos son más o menos consistentes, ¿no? Por ahí de arriba de 9, 8, pero lo que sucede es que la forma de la dispersión de puntos es mucho más alargada, llegando a prácticamente valores cercanos a cero, ¿no? De hecho, aquí sí hay bastantes datos que están por abajo de la hipoxia. E incluso, lo que pasa es que nosotros primero fuimos en lluvias y luego hicimos en secas, pero esto fue
dentro de hecho, en realidad esto fue en el 2021, ¿ok? O sea, fue el siguiente año. Pero claro, lo que sucedió, pues es que fue tanta la materia orgánica que incluso, pues su par sería este, ¿no? Lo que sucede en secas. Este es lo que sucedía en secas, pero después de esta gran inundación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aprendimos, no? Siempre tenemos que generar algunas ideas. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de estos impactos, ¿no? Primero, tendríamos que gestionar el agua dulce, que es el primer factor que está llevando material. Entonces, en las zonas urbanas, por ejemplo, establecer o mejorar las plantas de tratamiento de agua para en general mejorar la calidad de agua antes de que sea descargado, es decir, bajarle la cantidad de materia orgánica y nutrientes. En agricultura, pues buscar el uso eficiente de fertilizantes y lo mismo, tanto la ganadería, ¿no? Que también la ganadería produce nutrientes, pues tendríamos que buscar sistemas de manejo adecuado de residuos y en general buscar una optimización de los sistemas de riego. En general, cualquier gestión integral del agua dulce es reducir los residuos que llegan al mar y, obviamente, promover el consumo óptimo de el agua dulce. Para terminar, me gustaría decir que en esta relación que hemos encontrado, ¿no? Como ejemplo de Usumacinta, eh, este equilibrio es, perdón, como aunque somos parte del problema, también somos parte de la solución, ¿no? El futuro de los océanos está en nuestras manos y juntos podemos escribir una historia de esperanza para las generaciones que vienen. Hay una frase que me gusta decir que es, no se puede mejorar lo que no se mide. Este, y bueno, por mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cardoso. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Y si no, podemos darles la palabra por el micrófono. Solamente levanten la mano. Un momento. La doctora Machaín, María Luisa. Doctora, si quiere, por favor, abrir su micrófono. Gracias. Gilberto, buenas tardes. Muy Hola. interesante tu plática y desde un punto de vista, pues que nos hace reflexionar a todos, ¿no? Una pregunta. Estas, estas concentraciones mínimas de salinidad más bien máximas de salinidad que se midieron en el 2017, 46 kilómetros río arriba, ¿se han también visto en otras épocas o fue debido a que era una época de extrema sequía, eh, un hallazgo extremo, valga la redundancia, o ya se ha vuelto común que el mar penetre tanto en el estuario? Sí, o sea, o sea, nosotros no lo medimos, ¿no? Cuando yo estuve platicando con los lancheros, ellos me decían que en secas llegaba hasta 3 brazos, ¿no? 3 brazos está más o menos a 10 kilómetros, ¿no? O sea, de hecho, los pescadores de ahí de frontera dicen que cambian su sistema de pesca y cambian su producto de pesca en secas sin lluvias. Dice, no, es que aquí en secas esto es agua, esto es mar y nosotros pescamos puros productos del mar. Los 47 kilómetros es el trabajo de Alseara Huerta, que fue puntual, ¿no? Sin embargo, también otra investigadora en una presentación que hicimos, ella me decía que ellos están encontrando también peces marinos hasta 50 kilómetros más arriba. O sea, ella era de cultivo de especies, ¿no? Y claro, se les hacía hasta normal, pues sí, siempre hemos visto eh, especies marinas hasta así, varios kilómetros. Entonces, al parecer,
estos datos es un proceso normal prácticamente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a ver. Dice Antonio, muy buena ponencia. Me interesa saber hasta qué distancia o profundidad se esperan observar los efectos de los aportes continentales en el mar. Ok, déjame, para darte un dato. Ay, eso está en el paper. Me parece, así, para no tardarme, me parece que, sí, que alcanza hasta o sea, de la boca hasta el fondo, aproximadamente los 10 kilómetros. Pero si quieres, o ya te lo pongo por chat o algo así, te doy el dato, ¿no? El dato es que está en el paper, el dato exacto. No es tan afuera, no es tan mar abierto como lo esperaríamos. Como les contaba, la corriente en esta zona es muy fuerte y corre lateralmente. Entonces, en realidad, se mueve hacia... De hecho, si en algunas imágenes de satélite que hemos visto, es que se tiende a ir mucho más hacia la izquierda, ¿no? Entonces, más que irse hacia adelante, se va lateralmente sobre la costa. Muchas gracias. De todas maneras, Antonio, tienes el contacto del doctor Cardoso y se pueden escribir para que te comparta sus artículos. No sé si existe alguna otra pregunta o duda, ya sea por micrófono o a través del chat. Todavía tenemos tiempo. En lo que se animan los participantes, doctor, ¿qué le gustaría, qué mensaje le gustaría que se llevara a la gente de este Día de los Océanos respecto a su tema y en general? Sí, algo que me gustaría contarles, yo ya les digo que damos charlas y reuniones de resultados ambientales y luego parece que tenemos que ir a terapia, ¿no? Porque todo suena, no, estamos mal y vamos a peor, ¿no? Eh, yo no, yo creo que esa no es un buen sentimiento, ¿no? O sea, está bien que nos juntemos, que platiquemos de nuestros resultados, pero, o sea, de la misma manera que nosotros somos los que causamos el impacto, también podemos mejorar muchísimo y de hecho vamos mejorando, ¿no? Entonces, en general, yo les diría que nos acerquemos a los problemas ambientales como una esperanza positiva, ¿no? Que sí, que reconozcamos que hay cosas que mejorar y que hay impactos que son muy graves, pero no partiendo de la desesperanza, ¿no? Porque como les digo, parece que luego necesitamos ir a terapia después de ir a un congreso de medio ambiente o de lo que sea. Pues faltan 8 minutos. Animar. Ya se animaron. Qué bueno, muchas gracias por animarse y justamente preguntarle a los expertos en el tema. Dice, muchas gracias por su ponencia, muy interesante este proyecto. Me gustaría saber en el caso específico de los manglares, cómo esta problemática los afecta. Sí, el manglar yo no soy experto manglarólogo, ¿no? Pero los manglarólogos te dicen que para que el manglar subsista tienen que tener un hidroperiodo específico. Es decir, el hidroperiodo es cuánto tiempo pasa en agua dulce y cuánto tiempo pasa en agua salada. Demasiado tiempo en agua salada está mal, demasiado tiempo en agua dulce está mal. Entonces, eh, estos cambios en general no es que, o sea, sí, si hay por ejemplo, si hubiera una fuerte bajada de lluvia, el agua los manglares se irían hacia adentro, ¿no? Se alejarían de la costa, porque no pueden estar muy, muy cerca del agua salada. Si hay una fuerte lluvia, tendríamos una sucesión de, de especies, pero principalmente una de las cosas o sea, los manglares son muy buenos para adaptarse a cambios relativamente estables.
lo que puede hacer es lo que se llama la resiliencia, ¿no? Lo que pueden hacer estos cambios tan bruscos, no solamente, no es que te terminen un bosque de manglar, pero digamos que le afectan la salud, ¿no? O sea, ya andan ahí con achaques el pobre manglar y si luego le llega un virus, o un hongo, es que te lo echas, ¿no? De hecho, es uno de los problemas que estamos recibiendo ahorita en esta parte. Yo estoy en Ciudad del Carmen, hay una enfermedad que está diezmando los manglares, pero es porque los pobres ya estaban como al límite, ¿no? Franco Rocha Díaz nos pregunta, ¿han estudiado el efecto de corrientes o de procesos de microescala sobre el área de estudio y las variaciones de lluvias secas? Pensaría que tal vez con modelado se pueda complementar mucho este valioso trabajo. Pues sí, precisamente una de las cosas que hago yo en mi laboratorio es el modelado, ¿no? He estado, o sea, la respuesta corta es, en eso andamos, ¿no? He estado yo montando algún modelo, pero siempre te ganan las cosas. Y sí, uno de los objetivos que tengo yo para el corto plazo, mediano plazo, digamos, es perfeccionar un modelo. No es un modelo simple, porque precisamente, o sea, normalmente cuando modelamos un estuario siempre lo hacemos del río para abajo, ¿no? O sea, como que, o si hacemos un modelo de un río, cortamos llegando a la costa, ¿no? En este caso va a tener que ser un modelo relativamente complejo porque va a tener que tener una buena parte del mar y una buena parte costa arriba, río arriba. Y ese ni siquiera estoy seguro de que tanto sería río arriba. Entonces sí, sí, excelente idea y pues en una de esas espero hacerla pronto, ¿no? Camilo Torres nos pregunta sobre si estos resultados obtenidos en la gráfica de 2017 y 2020 pueden ser un indicio de una reducción en el oxígeno a futuro. ¿Cree que podría volverse una zona muerta? No lo creo. A ver, el 2020 fue catastrófico, ¿no? O sea, fueron miles. Bueno, ahí andabas con nosotros, Brenda. O sea, es que tú veías pasar el río, desafortunadamente no hay una imagen ni una foto que se pudiera ver. Es que era ver así una cantidad de río y materia orgánica brutal, ¿no? Digamos que en ese momento ese impacto fue como un golpe, ¿no? Como un trancazo que recibió. Yo lo que esperaría es que los años posteriores regresen a su normalidad, ¿no? O sea, tengamos esta temporada donde al retrocederse el río, esta zona ya tendría agua más marina, más oxígeno, y se fuera curando, por decirlo de alguna manera. Ojo, la columna de agua, el sedimento no. O sea, el sedimento, y esto, bueno, pues es un trabajo que tenemos ahí con la doctora Machaín. El sedimento, porque son capas y capas y capas de material que van, eh, eh, aunque sea intermitente, pues si le llegó un montón y el siguiente el año, aunque le llegue un poquito, pues ya te queda esas capas. Entonces, eh, la, la- o sea, la columna de agua sí alcanzaría a recuperarse, pero el sedimento no. Y vamos con nuestra última participación de esta ponencia. De hecho, también están las felicitaciones por excelente ponencia, doctor. Y bueno, dice, a mí me gustaría escuchar una opinión personal sobre el reciente derramamiento de petróleo que llegaron a las costas de Tabasco. Gracias. Eh, No podría contestarte. Ahora sí que los científicos no debemos de hacer opiniones personales, ¿no? No, la respuesta sería, no tengo datos, no sabría decirte, o sea, en este tipo de foros los científicos debemos de decir, no tengo datos acerca de ese derrame y no sabría decirte ni siquiera qué fue la causa o qué sucedió. Así que lo siento. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, ya saben cómo contactar al doctor que está en Ciudad del Carmen y si quieren hacer algún tipo de interacción para posgrado o, bueno, conocer más del tema, ahí tienen su correo electrónico, está en la página del instituto. Perfecto, Muchas sí. gracias, doctor. Hasta luego.
Y bueno, vamos con la última ponencia del día y está a cargo de la doctora Elba Escobar Briones, que es investigadora de la Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática y es responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología. Y la doctora nos va a hablar sobre el trío mortal en la profundidad. Y muchas gracias, doctora, por su presencia. Cuando esté usted lista, nos puede compartir pantalla. Con muchísimo gusto. Y creo que ahí ya se ve perfectamente la pantalla. Podemos comenzar. Y primero que nada, saludar a quienes el día de hoy nos observan y quienes están presentes. Quiero también agradecer la valiosa invitación que me hicieron para participar en este evento y poder presentar algo de la investigación que pues, se viene realizando, pero ante todo, en este caso, es un poco de dar información de lo que llamamos alfabetización oceánica y para lo cual tenemos un proyecto que es un proyecto de DEGAPA, un proyecto PAPIME y que se agradece porque mucho de este material está disponible también para la audiencia y pueden consultarlo. Entonces voy a hablar el día de hoy de este tema que se llama el trío mortal en la profundidad y que tiene que ver con los 3 puntos de cambio climático que inciden particularmente en mar profundo. En ese sentido, nuestra página, aquí está la dirección, alberga materiales que ustedes pueden consultar. También pueden escanear el QR que está disponible y en el cual pueden encontrar materiales que amplían la información que voy a presentar el día de hoy. Ese es un proyecto en el cual participan jóvenes de servicio social y colegas de la universidad y del instituto. Entonces, para iniciar, quisiera hablar de la edad que tiene el océano y estos 3.800 a 4.400 millones de años, particularmente este último valor, 4.400 millones de años, nos denotan que existe evidencia que ya había agua en el planeta y que las condiciones del océano pues son del acopio de agua de diferentes fuentes, principalmente del espacio exterior, a través de cometas, de diferentes tipos de cuerpos que golpearon a la Tierra, pero también internamente. En ese sentido, el océano, a diferencia de otros planetas como es Marte, no se ha ido a ninguna parte. Aquí ha estado presente y en todo momento ha permitido que haya evolución al interior de este, evolución química y evolución biológica. Y es aproximadamente en 3.300 millones de años que hay evidencia de vida en este planeta y particularmente asociada al agua. Van de la mano el que la vida y la presencia de agua en el planeta han modificado el entorno de la Tierra y han permitido que más vida se haya desarrollado en el planeta, incluyendo la vida humana. El océano es más grande en el planeta, corresponde a unas 3/4 partes en el planeta completo y está pulsado por 2 grandes fuentes de energía. Por una parte, el sol, que promueve y con los compuestos químicos que haya fotosíntesis por la vida que hay de pequeños organismos, pero también hay quimiosíntesis en ausencia de luz. El balance que tiene el planeta para que haya vida es un balance delicado entre la temperatura, la salinidad y la presencia de oxígeno. Voy a conectar un momentito mi computadora, porque al compartir cámara me consume un poquito más de energía. El océano, por lo mismo que tenemos el sol que incide sobre el planeta, estructura verticalmente el océano y cualquier cuerpo de agua, y en el caso muy específico del océano, lo estructura en 5 zonas que hemos denominado zonas batimétricas y que van asociadas a la presencia, la extinción de la luz y la ausencia total de la luz. Entonces tenemos una capa iluminada, que es la zona que se conoce como epipelágica, eufótica o capa de mezcla, dependiendo si vemos un punto de vista físico o de luz o de producción. Y este representa solamente entre el 3 y el 5% de toda la masa de agua que tiene el océano. Hacia el interior,
En el caso del interior del océano, la luz se va extinguiendo y aproximadamente a los 1000 metros dejamos de tener presencia de luz. Esto va a depender si está cerca de la costa o si es una región fría o la parte central del océano. Puede extinguirse antes o puede extinguirse un poquito después, pero básicamente a esta zona donde todavía tenemos un poco de luz se le conoce como zona de penumbra, mesopelágica o disfótica. Por debajo de los 1000 metros, el océano es oscuro, hay una ausencia total de luz. Y podríamos pensar que ante la ausencia de luz no tenemos vida y que esta vida, si es que llegara a existir, debe existir bajo unas condiciones muy distintas. Pero justamente porque representa el mayor porcentaje, estamos hablando por debajo de 1000 metros de un 80%, pero si incluimos los 200, hasta 200 metros y 1000 metros, 95 y 97%, y eso también está reflejado en la zona económica del país, esto es el territorio marino de México. Esta zona profunda es muy grande y al ser más grande son casi 300 veces más espacio para la vida y por lo tanto nos deja que el promedio de la parte del territorio marino o del océano en el planeta es de alrededor de 3.7 kilómetros. Y ahí estas zonas también tienen nombres específicos que van asociadas a la inclinación que va teniendo pues las diferentes partes geológicas que llegan hasta el fondo marino. Pero las grandes trincheras se conocen como zonas hadales, las grandes planicies como zonas abisales y la zona inclinada como zona batial, es un nombre más biológico, o batipelágico en el agua, afótica también y zona profunda. Esto es importante porque aunque es un volumen muy grande de agua, siempre ha estado bajo oscuridad y tiene un papel sumamente importante. Este papel, por la dimensión que tiene, es vital para la vida del planeta y es más espacio para la vida, como les mencionaba anteriormente, alberga una gran diversidad biológica y tiene aproximadamente el 75%. O sea, en general se produce en todo el mar, en la superficie del océano, el 75% de la Tierra, pero esta parte profunda también está bien oxigenada y está bien oxigenada por el hundimiento que hay en las altas latitudes. Produce, y esto es un descubrimiento reciente del año pasado, también produce oxígeno, pero este oxígeno no lo producen biológicamente los organismos o no se ha demostrado que sea una intervención biológica, sino que es principalmente química, en donde interactúa el tipo de sustrato con el agua marina. El océano profundo y el océano en general proporcionan alimento, agua, sustrato, energía, como son hidrocarburos o gas, y diferentes tipos de compuestos orgánicos e inorgánicos resultado de esta interacción entre la vida y el océano. Absorbe una cantidad sustancial de dióxido de carbono que se vuelve muy importante para temas de cambio climático y particularmente, pues eso lo hace un poco distinto al resto del océano y lo vamos a ver con el tema de acidificación, porque al absorber esta cantidad sustancial de CO2 es ligeramente más ácido. Hablamos de un pH de 7,9 a 8,1, cuando la superficie del océano es de 8,2. Las corrientes transportan calor y hay corrientes profundas y hay corrientes someras. Y esto pueden ser corrientes que van a lo largo de las diferentes latitudes, de las diferentes longitudes, pero también hay verticales. Y las verticales llevan agua fría hacia la superficie y renuevan los nutrientes en presencia de luz para que haya fotosíntesis, pero también puede haber hundimiento que es generado por cambios de densidades. El océano, y particularmente el océano profundo, regula el clima y define la atmósfera que tiene el planeta. Y esta atmósfera ha venido cambiando de una atmósfera reductora cuando inicia la vida y después en conjunto con la vida y ante una crisis que hubo de nitrógeno, cambia a ser un océano que es oxidante, que es el que tenemos el día de hoy y que beneficia a todos los organismos que somos multicelulares.
incluyendo al ser humano, para que podamos usar el oxígeno. Entonces, en el cambio climático tenemos tres grandes factores. Uno es el calentamiento, y en el caso del calentamiento, el océano a más de 200 metros de profundidad también se está calentando. No nada más la superficie, sino también la parte profunda por debajo de 200 metros, aunque haya poca o no haya luz. Y esto es porque el hundimiento de la masa de agua también lleva un poco de calentamiento. Hablábamos de las corrientes que llevan a cabo este calentamiento. Entonces hay corrientes que pueden ser de hundimiento y que hunden agua que es menos fría que la que se hundía hace 10 o 100 años. Este calentamiento es pequeño y lento, pero en los últimos años hemos visto que se ha acelerado. Al hundirse el agua, que es muy fría, permite que el océano absorbe y que disipa el calor que tiene de la superficie. Y esto mitiga el impacto que tiene la atmósfera que está caliente y la superficie del océano que se está calentando. ¿Qué implicaciones tiene este calentamiento en el mar profundo? Por una parte, que el océano se está empezando a tropicalizar más. En el caso de México, pues está en los trópicos y en el subtrópico, y entonces lo que vamos a ver es que todo el territorio va a estar tropicalizado y que muchas especies van a tener tallas más pequeñas, va a haber menor abundancia y los patrones de distribución van a ser distintos, van a estar mucho más dispersos. Vamos a tener una menor disolución de oxígeno y esto es debido a que aguas más calientes disuelven menos a los gases y el oxígeno es un gas y tiende a diluirse en menor cantidad. También los organismos, al estar en aguas un poco más cálidas, tienen mayor tasa metabólica, que implica que van a respirar más, van a usar más oxígeno, y entonces al haber menos oxígeno disuelto y mayor uso de este oxígeno por los organismos, van a empezar a desoxigenar el agua, y particularmente el agua que siempre estuvo bien oxigenada, que es la del fondo. Esto va a llevar a que muchas especies van a buscar mejores lugares con más alimento, más fríos, que están más oxigenados, y vamos a tener esta pérdida de especies y con ello pérdida de diversidad, con algunos hábitats y algunos ecosistemas que van a volverse mucho más vulnerables por tener menor diversidad. La diversidad les da una resiliencia de ante un impacto poder regresar al mismo punto que estaban inicialmente, pero con la pérdida de especies, pues van a regresar con mayor dificultad al punto donde estaban, que los mantenía estables. Y muchas de estas especies, un papel que realizan, y particularmente en los fondos marinos profundos, es atrapar carbono y enterrarlo y mantenerlo por más de 100 años. A este término se le llama secuestro de carbono, y la acción que realizan estos organismos en la interfase o la frontera agua y fondo marino es utilizar el fondo marino como un sumidero de carbono, y en él participan los organismos al hacer madrigueras y ayudar a enterrarlo. Pero si tenemos menos organismos y más dispersos, esta capacidad de sumidero va a ser cada vez menor, y esto va a afectar esta capacidad que tiene el fondo marino y la parte profunda de atrapar el CO2. Aquí podemos ver a la derecha una gráfica que nos muestra en azul la temperatura, cómo es elevada en la superficie. En esta gráfica, la parte superior de la gráfica es la superficie del océano, y la parte vertical que va aumentando hasta 5.000, son 5.000 metros, y podemos ver que si el eje de las X en la parte superior es la temperatura es más alta en la superficie, y conforme va incorporándose hacia el interior, se va disminuyendo esta temperatura y después se mantiene baja toda la parte profunda. Entonces, el que se vaya calentando es paulatino y poco, pero el oxígeno va de la mano y se ha mantenido reducido a 1.000 metros y después va aumentando nuevamente hacia la profundidad. Si aumenta la temperatura, esta cantidad de oxígeno a profundidad se va a reducir y poco a poco va a alcanzar esta misma que vemos alrededor de 500 y 1.000 metros. En nuestra siguiente imagen
en el cambio climático tenemos esta desoxigenación que yo mencionaba debido a la menor disolución de oxígeno en aguas más cálidas y también al mayor uso biológico que se le da por las diferentes actividades que realiza la vida dentro del agua. Y esto es, por ejemplo, la descomposición de la materia orgánica, entre otras, pero también su mismo metabolismo, ¿no? A mayor temperatura va a respirar un poquito más. Los modelos de cambio climático esperaban que esta reducción de oxígeno fuera solamente del 0,6%, pero las observaciones que vemos en aguas más profundas nos muestran que el día de hoy es de aproximadamente un 2%. Entonces el modelo tal vez no había contemplado los cambios que hay en mar profundo porque hay menos datos, hay muy poquitas observaciones que se han hecho a profundidad, pero sí sabemos que en el planeta, y el diagrama que vemos a la derecha nos muestra que hay zonas que tienen menos oxígeno que otras. Una de ellas está colindando con México y esta colindancia nos muestra que a partir de aproximadamente 25 metros y hasta 1500 metros tenemos muy poquito oxígeno. Y esto es debido a que en el proceso de circulación donde se hunde el agua bien oxigenada en altas latitudes, esto es en Antártida y en el Atlántico Norte, el agua va por todo el fondo marino recorriendo el fondo marino y la media agua aproximadamente por 100 años y emerge al final aquí frente a México. Y cuando emerge, pues ya ha sido utilizada por muchos organismos a lo largo de 100 años y por muchos procesos químicos. Y esa es una de las principales razones. Pero la otra es que tenemos una serie de montes marinos que generan zonas de surgencia con alta producción primaria y un hundimiento de células que implica que haya descomposición y uso biológico de la descomposición de las partículas. Y esto es una de las formas naturales que se dan de uso del oxígeno. Pero otras también tienen que ver con todo lo que la humanidad ha estado incorporando al océano, contaminantes, pero particularmente nutrientes provenientes de la agricultura, del uso de fertilizantes, en pocas palabras, que llegan por ríos. Y esto genera también zonas de alta producción primaria con hundimiento. Entonces, hay causas que son de tipo humano, otras que están asociadas al calentamiento del océano, y esto nos da una reducción en la calidad del hábitat en la cual viven los organismos y comprime el hábitat con zonas que ahora van a ser muy extensas de mínimo de oxígeno o zonas muertas y zonas oxigenadas solamente en la película superficial del océano y en la parte profunda. También vamos a encontrar alteraciones de la composición y de la abundancia de especies, porque no todas las especies pueden sobrevivir bajo condiciones de anoxia o de hipoxia. Nuestra siguiente imagen, y es la última que voy a presentar alrededor de este tema, es el de acidificación, que también está cambiando debido a que el océano está absorbiendo cada vez más CO2 de la atmósfera y esto provoca que haya una disminución del pH, haciéndolo más ácido en el océano. Entonces, esta reducción también afecta el esqueleto y lo que serían las conchas de muchos organismos, que no nada más hay en el fondo marino, sino que también hay en la columna de agua, pensando en larvas de muchos de estos organismos. Y estas larvas a la vez son alimento de otros organismos y debilita y modifica la estructura de las cadenas alimenticias y la presencia de otras especies que esperarían alimentarse de esas especies que puedan tener concha. Y pues si no la hay, pues se quedan sin alimento. Entonces, esta disrupción que hay es principalmente estructural, por ejemplo, en corales de profundidad. Eso son una imagen en la parte derecha inferior de corales mesofóticos en el caso del Golfo de México y pues modifica completamente las condiciones que pueda haber de superficie a fondo. El diagrama de arriba muestra en grisecito las zonas de oxígeno mínimo, pero también nos muestra el calentamiento en la superficie, aguas más frías hacia el fondo y la acidificación
que podría verse a lo largo del tiempo. Entonces, no todos son malas noticias, pero nos sirven para aprender qué no hacer a futuro y nos dan oportunidades y particularmente grandes oportunidades a los jóvenes. Y esto tiene que ver con qué oportunidades tenemos. No nada más Tierra tiene un océano, sino una serie de lunas tienen océano, pero en ellas no sabemos si hay vida y en muchas ocasiones el agua puede estar congelada en la parte superficial, no como en Tierra, que es nada más unos cuantos metros, sino que en otras lunas y otros planetas el hielo son varios kilómetros. Entonces, a futuro vamos a estar explorando seguramente, y los jóvenes van a estar explorando las otras lunas y otro tipo de planetas desde el marco astrobiológico, buscando vida, no solamente la que tenemos actualmente en Tierra, sino también la que podemos tener en otros lugares. El océano tenemos que visualizar y visibilizarlo en diferentes tipos de agendas. Desde el año 2000 aproximadamente se ha venido incorporando en lo que es la Agenda 2030, de ahí que esté el Objetivo del Desarrollo Sostenible 14, que es vida en el océano, y que además atraviesa todos los demás objetivos del desarrollo sostenible. Tenemos también la década de las ciencias del océano, que inicia en el 2017. Tenemos el informe especial del océano y la criosfera, publicado en el 2019. Tenemos el diálogo del cambio climático de los océanos en el 2022. Tenemos un balance y objetivo mundial de la adaptación, en el cual el océano juega el papel más importante para este modelo, y esto es del IPCC en el año de 2023. Y está la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas para el Océano, y después este año se está llevando, bueno, eso fue el año pasado, y después este año se está llevando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano en Niza en este momento. La pueden seguir en línea y ver las pláticas que hay. Entonces, ¿cómo estudiamos el océano? Lo estudiamos con sensores remotos, con buques oceanográficos y con diferentes tecnologías, particularmente al interior. Y esas son las herramientas que ustedes se van a valer para verlo en la superficie con los sensores remotos, con buques oceanográficos para colocar y lanzar equipos que puedan recuperar y tener datos puntuales en tiempo real, y diferentes tecnologías que son drones y diferentes tipos de herramientas que nos permiten estar recuperando, por ejemplo, Boyasargo, que nos permiten estar recuperando datos con antenas hacia el satélite y hacia los laboratorios, y estar retroalimentando con esto las bases de datos. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que tenemos más? Tenemos embarcaciones costeras, casi en un 52%, pero tenemos muy poquitas embarcaciones que permiten ver el mar profundo. Y en México tenemos 3 solamente. Laboratorio Nacional de Buques Oceanográficos. Entonces, también podemos estudiar qué ha ocurrido en el pasado. Si en el pasado hemos tenido acidificación, extinciones, calentamiento y desoxigenación, y lo podemos estudiar en núcleos de hielo, en núcleos de sedimento y en biota, que es muy longeva. Por ejemplo, corales que pueden tener 4.000 años de antigüedad y están vivos, o de edad, perdón, y están vivos. Esponjas que pueden tener 11.000 años, y otro tipo de organismos que puedan tener 500, 400 años. Entonces podemos estudiarlo en diferentes formas para poder entender qué ha ocurrido en este planeta y qué podrá ocurrir a futuro. Entonces todo esto genera datos y podemos generar más datos, y esa es la gran herramienta y en lo que deben volcarse los jóvenes. Empezar a generar más datos y empezar a estudiar datos y analizar datos con herramientas como aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial. Entonces, los datos son un bien común y deben ser de acceso abierto, y deben seguir los principios de encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Y son datos espaciales, ambientales y de diversidad biológica que nos sirven para la investigación, para alimentar los modelos y generar escenarios, y para la toma de decisiones y las políticas ambientales. Y con esto concluyo mi presentación y agradezco la asistencia de todos y todas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Y ahora le pediría a la audiencia que si quiere participar, nos escriba en el chat o que levante la manita para que abramos el micrófono. Muchísimas gracias y de todos modos invito a todos los que asistieron el día de hoy a revisar la página de Cultura Oceánica que está en la página del Instituto de Ciencias del Mar. Ese es un proyecto que está financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Dirección General de Personal Académico, a través del programa PAPIME. Y este mismo proyecto es parte de un proyecto de la década de los océanos. Son en sí dos proyectos, uno de cultura oceánica o de alfabetización del océano y otro de capacitación en temas oceánicos para el Caribe. Y tiene un reconocimiento actualmente por el Blue Thread de lo que es alfabetización de los océanos. De hecho, ya nos compartieron la liga, está en el chat, si quieren entrar, pues adelante. Y bueno, voy a empezar con la pregunta en el chat y ahorita le doy lugar a Efren. Nos pregunta Paola Garduña, ¿cuáles son los principales desafíos técnicos y logísticos para generar datos confiables del mar profundo? Bueno, ante todo, creo, la pregunta es muy valiosa, muchísimas gracias. Creo que ante todo, lo más importante es tener un grupo bien capacitado, jóvenes que sepan que existen buenas prácticas y el gran desafío es aplicar las buenas prácticas. Tal vez un segundo desafío es salir al mar y colectar los datos y en ella el financiamiento es tal vez uno de los más importantes y el segundo tener cuadros técnicos bien instruidos, bien capacitados. Muchas gracias, doctora. Efren tenía levantada la mano. Si quieres abrir el micrófono para que nos puedas compartir tus dudas. Hola, ¿qué tal? Yo, pues, por mi parte, solo felicitarla y agradecer su momento. ¿Podrían guardar silencio un momento? Muchas gracias, Efren, por tu intervención. Agradezco tu saludo y tu felicitación. Ah, sí, perdón, una disculpa, es que en parte aquí tenía unos pequeños ruidos en la universidad. Soy estudiante de recursos naturales de la UCRO y la verdad estos temas son importantes porque entendemos que el agua es vida y bueno, en donde estamos, bueno, en donde estoy, que es Cozumel, es uno de los lugares que ha sufrido cambios, la verdad, un poco fuertes en esas partes y principalmente el exceso, principalmente por la parte de de los impactos ambientales por la infraestructura que tiene. Se ha llegado a hacer también un poquito de daños, pero entendemos que el arrecife es lo más importante para todos, ya que sin él, ¿qué seríamos en Cozumel, que es dependiente del turismo, pero a la vez de ello protege y cuida? Exactamente. Y qué bueno que tengas esa conciencia y qué bueno que ustedes desde Cozumel están haciendo grandes esfuerzos para conservar la diversidad biológica y particularmente el arrecife. Es igual, igual también sería un gusto que un día visite Cozumel y también vea este entorno que es muy bonito y que tiene otras maneras también de que se pueda ver estas situaciones que se enfrenta a la isla. Lo adoro y además lo visité como estudiante y luego lo visité nuevamente como joven investigadora. Usé un sumergible, el del Harvard Branch Institute, para descender aproximadamente a 500 metros en ambos lados de la isla de Cozumel. Lo Mm, conozco bien. Gracias. Y he no, ido varias gracias a usted. veces, múltiples veces, colegas míos, grandes amigos en la universidad y en algunos de los sitios costeros, los paso a visitar y me tienen gran aprecio. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por también dar el tiempo para que dé esta presentación que es muy bonito. Gracias. Gracias, Efren. Y voy a pasar con otra pregunta de Antonio. Dice, excelente plática, es, ¿cómo se puede impulsar, generar datos abiertos en la investigación? Mira, hay que generar confianza.
porque cada quien de nosotros vemos los datos de una sola forma. Generalmente los adquirimos para responder una pregunta. Cuando respondimos ya esa pregunta, podemos perfectamente subirlo a una base de datos como la nuestra que tenemos en UNINMAR, que está basada en un protocolo de Darwin Core, que tiene un control de calidad y que tiene un mecanismo para abrir, cerrar datos y demás. Pero entonces, si los dejamos abiertos, invitamos a los demás a que vayan y los visiten y los bajen, otras personas pueden tener otras ideas, pero también pueden revisitar tu propia idea 10 años después y analizarla con otra técnica. Y el dejarlos abiertos permite que los datos puedan tener vida y que puedan facilitar el conocimiento a diferentes tipos de, yo les llamo actores, pero son usuarios del océano. Y al tener esa posibilidad, cada quien va a interpretar el océano desde el marco que lo necesita. Un pescador de una forma, una gente que navega de otra forma, un joven que está haciendo una tesis y a lo mejor la tesis nada más tiene que ver con temperatura, pero no con la cadena alimenticia como yo la visualicé, lo va a usar para otro fin, otra persona lo va a usar para unirlo con otra base de datos que tiene y unir y suturar diferentes datos y entonces ver todo un paisaje de cómo cambia los datos, a lo mejor en tiempo o en espacio. Y entonces el tener esa factibilidad de no guardarlo en el cajón, de no guardarlo en la libreta y ponerlo en el armario, permite que más usuarios, que más personas puedan conocer el océano. Muchas gracias. Continúo con la siguiente pregunta. Roger, ¿qué tan cierto es que los mares se están volviendo más oscuros y cómo afectaría a largo plazo al ecosistema marino o a nosotros mismos? Básicamente, no es que se vayan volviendo más oscuros. Lo que ocurre es que estamos conociendo cada vez más del océano y cada vez empezamos a describir mejor qué hay en el océano. Entonces, hay más partículas cuando tenemos mayor cantidad de eutroficación, pero también los organismos tienen una función, y a lo mejor se me olvidó mencionarlo, una función que se tiene de los organismos en mar profundo y que los hace muy valiosos, pero también muy vulnerables, es que filtran todo el tiempo y mantienen el agua limpia. Por debajo de 1000 metros es totalmente oscura. Es como cuando una persona es totalmente eh, incapaz de poder ver con luz y entonces esta discapacidad no por eso le impide ver el resto del mundo, puede escucharla, puede tener algún otro tipo de mecanismo para percibirla. Entonces hay mucha vida en el océano, pero el mantenerla totalmente transparente facilita que aquellos organismos que también recientemente se ha descubierto que más y más organismos llevan a cabo comunicación por bioluminiscencia, pueden comunicarse. Entonces, cuando empecemos a extraer, por ejemplo, o resuspendamos sedimento, vamos a hacer que el agua se vuelva más turbia, más que más oscura, más turbia. Y esto va a ser más difícil para los organismos de, en un pequeño espacio, en un tiempo muy corto, de poder volver a transparentarla. En muchos casos, muchos de los organismos que son muy frágiles, que son gelatinosos, se van a quedar, sus branquias o sus mecanismos de filtración van a quedar ocluidos por esta cantidad de material resuspendido muy fino y que genera turbidez. Entonces, muy probablemente estos organismos van a eventualmente o desaparecer y entonces sí se va a quedar mucho material resuspendido y la va a hacer más turbia, más que más oscura. El agua tiene una transparencia y es la cantidad de luz que incide en ella que permite que puedan penetrar diferentes longitudes de onda. Y la vemos en colores más verde cuando tenemos más productividad y tenemos más clorofila, más rojiza, más amarilla cuando tenemos materiales disueltos que provienen del continente, más café y más rojiza o más ligeramente más de colores un poquito más oscuros cuando tenemos cierto tipo de materiales provenientes de plantas terrestres o de
dragado y de otro tipo de actividades humanas cerca de la costa. Básicamente es eso, pero el color bueno, lo vamos viendo de la costa hacia mar afuera y va cambiando. Y mientras menos actividad humana tenemos, es mucho más transparente y vemos ese color azul que lo que nos indica es que la longitud de onda azul ha penetrado a mayor profundidad y hay menos partículas suspendidas. Tengo 3 preguntas más y con esta cerraríamos, doctora. Nos pregunta Jimena, ¿cómo considera usted que afecte este problema a los ecosistemas costeros y zonas de surgencia donde ya hay naturalmente bajos niveles de oxígeno? Sí, la afectación sí se va a ver mucho más clara en la zona costera y particularmente en la zona costera tropical. La zona costera tropical va a tener mayor vulnerabilidad y mucho mayor afectación por el simple hecho que es más cálida, más caliente en el sentido de temperatura más alta, pero también porque estamos incorporando mayor cantidad proveniente de los continentes, mayor cantidad de materia orgánica, mayor cantidad de fertilizantes, y esto pues genera mayor productividad, mayor cantidad de partículas que van a consumir al irse depositando en la columna de agua el oxígeno. Sí, vamos a tener esa afectación. Gracias, doctora. El doctor Mortera pregunta sobre si podría compartir su visión sobre la acidificación y la zona de mínimo oxígeno en el mar profundo del Golfo de México. Doctor Ortega, un gran saludo. En el caso del Golfo de México, sí hay una reducción de oxígeno que es natural, parecida al perfil que mostré yo hace un rato, que está en aproximadamente 500 metros, es más, ese perfil es del Golfo de México, pero no llega a reducirse tanto que genere una hipoxia y una anoxia como la que encontramos marcada de 25 a 1500 metros en el caso del Pacífico mexicano, que son orígenes totalmente distintos. En el caso del Golfo de México seguimos teniendo un flujo continuo que se está dando a través del canal de Yucatán, por el cual penetra y tiene un efecto bastante grande en la corriente de Lazo y sus diferentes giros ciclónicos y anticiclónicos que se van liberando y que se mueven hacia el interior del Golfo, hacia el oeste. Entonces esto mantiene ventilado el Golfo de México. Los pequeños otros giros que se dan hacia el este, tengo entendido que son menos factibles de poder oxigenar la parte más profunda, pero pues justamente están llevando a cabo estudios sumamente interesantes y grandes desde hace casi 10 años o más, en el caso de los que lleva a cabo el CIGOM y el CICESE, pero el programa HUGOS ha venido describiendo con mucho detalle estos pequeños giros en el oeste y en el este y mostrando las grandes diferencias que tiene y su alcance que tiene hacia profundidad. Es más, para el Golfo de México se ha ahora documentado casi 10,000 registros de perfiles verticales, o un poquito más ya el día de hoy, pero este año cumplieron 10,000 registros verticales con boyas Argo que han estado registrando el cambio que hay de superficie a fondo en diferentes parámetros, temperatura y otros. Y nuestra última pregunta. Valentina nos dice, ¿cuál sería un buen punto de partida para fomentar la alfabetización marina en mi comunidad? Esto desde un rol como estudiante de las ciencias marinas. Pues todos son muy bienvenidos. Hay diferentes proyectos. Naciones Unidas ha creado un programa para jóvenes que se llaman los ICOPS, entre otras palabras, pero eso no deja afuera a jóvenes de los bachilleratos, de las secundarias, de la licenciatura, y las comunidades se pueden unir. Hay una comunidad de aprendizaje, se le llama, para cultura oceánica. Y este está justamente en la página que se llama Ocean Literacy o Cultura o Alfabetización Oceánica del programa de la década de los océanos. A nivel regional tenemos el grupo Relato, que ha venido también incorporando una cantidad de información muy grande,
Y desde esta universidad tenemos el grupo de cultura oceánica que ha venido produciendo materiales y al cual también ustedes se pueden sumar, sus profesores se pueden sumar y pueden utilizar nuestros materiales, inclusive los pueden descargar, los pueden bajar, se los pueden utilizar para sus clases. Lo que queremos es que haya conocimiento en el idioma que hablamos en el país y que sea útil. Hay otro programa también que está creando el doctor Octavio Aburto desde Estados Unidos, dirigido para las secundarias, en el cual también se está invitando a participar a los jóvenes. Y el otro sería el del Comité Nacional de la Década de los Océanos, que es para México, que lleva la Secretaría de Educación Pública. Y este programa tiene a la vez un subprograma que se llama de alfabetización de los océanos y que promueve que cada una de las comunidades costeras o no costeras, pero también puede haber estados que no tengan acceso al océano, se vinculen y participen en este comité desde su escuela. A nivel internacional hay una cosa que se conoce como las escuelas azules y las cuales también permiten a las escuelas vincular a sus alumnos y a sus profesores para que participen en este tema de alfabetización o cultura oceánica. Hay muchas opciones y me puedes contactar, mi correo estaba en la presentación, pero también te lo puede facilitar Brenda para que puedas contactarnos y con mucho gusto te puedo dar un listado con los contactos de a quienes puedes contactar dependiendo si viene por tu escuela, por tus profesores, por ti como parte de los estudiantes y si como estudiante quisieras vincularte en un programa de verano de la ciencia en el cual participes a través de la Academia de Ciencias, Academia Mexicana de Ciencias, o a través de los programas que existen de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Humanidades, Ciencia y Tecnología, Innovación. Pues muchas gracias, doctora, por su ponencia y bueno, ahí quedan guardadas los mensajes que le hicieron llegar. Y Muchísimas bueno, gracias. cerramos las ponencias del día de hoy. Les recordamos que todas estas charlas van a ser publicadas en nuestro canal de YouTube y solo me queda agradecer su presencia, su participación. Los esperamos y las esperamos el día de mañana al mediodía en horario de la Ciudad de México para cerrar con aquellas ponencias relacionadas con el Mar Caribe. Gracias a todas y todos porque hacen posible este evento denominado la Semana de los Océanos. Y bueno, esta es su primera edición, así que esperamos que podamos repetir para el siguiente año. Pues muy bien, esperamos que sea de su agrado y mañana los esperamos y las esperamos. Buenas tardes.